En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Puede quebrar la jornada y venir a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/en/elcid. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Escuchas la 92.9, Radio La Clave. Hoy tenemos a Renato Garín desde el teléfono. Renato, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien y queríamos comentar algunas noticias internacionales y particularmente, las que tienen que ver con las derivaciones de lo que está pasando en Estados Unidos, Renato, con el despido del FBI, del director del FBI por parte de Trump, y lo que está informando muy fuertemente el Washington Post. Fíjate que el Washington Post cuando abraza una noticia y la intensiva, la hace estar, pero no la suelta, o tiene muy buena información, o va a venir algo más inmediatamente después, en una segunda parte, porque no se expone tan fuertemente a una situación de enfrentar al presidente del país, diciendo en este caso que él le filtró información a los rusos cuando estuvo el canciller ruso en la Casa Blanca la semana pasada, que no debía hacerlo porque debilitaba la posición de Estados Unidos. ¿Cómo se ve esa situación, Renato Garín? Bueno, lo que ocurre, Fernando, es que hay medios de comunicación investigando a Trump prácticamente las 24 horas del día. Esta es la tercera vez que un medio de comunicación grande realiza un tipo de denuncia de este tipo. Ciertamente el Washington Post es el más reputado en este tipo de materias porque tiene un historial, digamos, desde el Watergate para adelante, pero la configuración de la escena es muy interesante porque el FBI venía muy mal en la opinión pública norteamericana, dado que el FBI apareció muy vinculado a la campaña presidencial perjudicando a Hillary Clinton, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que Hillary Clinton fue investigada por el FBI y luego la investigación fue reabierta a 8 días antes de la elección presidencial, y justamente la persona que fue encargado de realizar esa reapertura del caso fue la persona despedida por Trump, que es Comey. Y James Comey tiene un largo historial dentro del FBI, tiene un respaldo dentro de la institución, y eso generó en el FBI, por supuesto, una resaca muy potente que luego repercute en la prensa. Y la prensa lo que está diciendo algo muy serio, dice que Trump, en el fondo, reveló información estratégica norteamericana a los rusos, cuestión que en otra escena, digamos, en otra época, habría sido motivo de marchas, ¿verdad?, de reclamos públicos, de ciudadanos indignados. Sin embargo, esta vez pareciera que solo la prensa lo tiene en la mira, porque ni siquiera el Partido Demócrata está haciendo hoy día ningún tipo de manifestación. La prensa, Fernando, es hoy día el gran opositor de Donald Trump, y eso hay que entenderlo como una nueva época, donde los medios de comunicación pueden ser un opositor político. Sí, estamos conversando con Renato Garín. Renato, hay que tener en cuenta también que las acciones del presidente de Estados Unidos tienen una onda expansiva distinta a las acciones probablemente de otros presidentes del mundo, porque abarcan mucho más que su país, abarcan mucho más que su territorio. Por ejemplo, el transmitir, según lo que señala el Washington Post, una información que recibía de una agencia de inteligencia de un país aliado extranjero, dijo, y se sospecha que puede ser Israel, y que tiene que ver con ISIS y que tiene que ver con determinadas cosas muy puntuales en términos de ataques computacionales y aéreos, y hacerlo en el contexto de una invitación en la Casa Blanca sin el ropaje que normalmente estas cosas se establecen,
lo que señala el Washington Post es que esto debilita no solamente a Estados Unidos, sino que debilita también a Europa. Claro. Entonces, por eso yo me imagino es que tú tienes situaciones donde la vigilancia del presidente es por el impacto que generan sus medidas, digamos. Lo que ocurre, Fernando, desde mi punto de vista, es que es tan frágil el precario equilibrio internacional que estamos observando, muy precario, ¿verdad?, con conflictos muy serios en varias partes del mundo, especialmente en Siria. Lo que estamos viendo es que es tan precario ese equilibrio, que es que este tipo de acciones de Donald Trump lo que hacen es desequilibrar el tablero completo. Y de ese punto de vista no solo repercute en Moscú, no solo repercute en Washington, sino en toda la configuración mundial de este orden precario. Y este orden precario se basa sustancialmente en la confianza en los líderes políticos locales. Y de ese punto de vista, si Trump pierde lo que ha logrado construir hasta aquí, que es cierta confianza de cierta sociología norteamericana en él, se debilita completamente el panorama mundial. Y una segunda cuestión más interesante quizás, que es que la posición de Rusia respecto de Europa es también muy expectante. Acuérdate que viene la elección en Alemania, esa elección en Alemania va a ser muy importante para los intereses de Putin, y además Rusia está a la expectativa de cómo se reconfigura el mapa con la salida de Inglaterra. Y todos esos factores lo que hacen es que empujan, por un lado o por el otro, a un cierto liderazgo de facto de Vladimir Putin, que a la vez se vincula con cómo Trump se va a relacionar con él. Y si Trump le está entregando información estratégica a Rusia, por supuesto que debilita a Alemania, debilita a Francia, debilita la posición de la Unión Europea. Eso me parece evidente. Y por otro lado, y más sustancialmente, debilita la posición internacional de las organizaciones internacionales, la ONU, la OTAN, ¿verdad?, que tienen dentro de todo cierto patrimonio cultural intangible con el cual pueden oponerse a los conflictos internacionales. Y de ese punto de vista me parece gravísimo lo que está publicando el Washington Post. Hay una información que se da también hoy, es que el siguiente invitado en la Casa Blanca es nada más y nada menos que el presidente de Turquía, Erdogan, que tiene el récord probablemente de mayor tasa de encarcelamiento de periodistas en el mundo hoy día. Y que además, es otro conservador muy fuerte en Europa, y que comparte más o menos el mismo tipo de mirada, un poquito paranoica respecto de lo que pasa, y que es muy duro con sus oposiciones, y va ahora a la Casa Blanca después de el canciller ruso. Entonces la política de alianzas de Estados Unidos es una cosa que va a ser vigilada, pero muy, muy, muy delicadamente, por justamente quienes están hoy día y les toca estar en posiciones de poder en distintas partes del mundo. Erdogan tiene una situación también súper compleja. Erdogan lo que hizo en el fondo fue darse un autogolpe. ¿Te acuerdas que el año pasado tuvo un conflicto militar donde se supuso que había un levantamiento militar dentro de Turquía contra Erdogan? Erdogan estaba fuera del país, él vuelve al país, se aplaca el levantamiento militar, y después los militares estuvieron como una semana apaleando gente en las calles, digamos. Y fueron cientos los muertos, y había gente incluso con latigazos. ¿Te acuerdas que volvieron al caning, que le llaman, ¿no?, que dar latigazo a la gente, o varillazo en realidad? Y todo eso golpeó a la opinión pública mundial. Turquía fue entonces colocada en la primera línea de las organizaciones pro derechos humanos y pro libertad de expresión. Hay varios activistas en Turquía trabajando en este momento respecto a los periodistas que tú mencionas. Son decenas los periodistas que están presos. Hay varias líneas de investigación sobre Erdogan. Primero, una fortuna que él tendría acumulada a espaldas del pueblo turco y mediante mecanismos oscuros. En segundo lugar, tiene un régimen que colinda con las autarquías, digamos, o sea, un tipo que derogó todas las leyes que no le servían y colocó todo el régimen constitucional a su favor. Y enseguida Erdogan tiene un problema, que es que Turquía, después de lo que pasó el año pasado, ha entrado en una crisis económica bien profunda que le puede empujar a la recesión el segundo semestre. Por ende, Turquía necesita la ayuda de Estados Unidos. Y de ese punto de vista, Trump está haciendo un buen negocio porque está comprando barato en Turquía. Sin embargo, Turquía, tengo la impresión yo, Fernando, sin ir tanto al extremo como Siria, Turquía tiene todos los elementos necesarios, digamos, para hacer un cóctel mortal, que es una oposición que ya no cree en las vías institucionales porque están tomadas por Erdogan, un régimen autárquico, una fortuna escondida
y un presidente paranoico. Y esos 4 factores empujan, por anga o por manga, a que Turquía sea un escenario de conflicto mundial cierto durante el segundo semestre. Y por eso yo creo que se reúne Trump con Erdogan antes de que esto explote, porque ciertamente Turquía está en un camino muy complejo. Renato, te quiero pasar un poquitito de la situación de Trump a lo que ya es conocido. Macron en Francia asumió, nombró a quien es el primer ministro. Cuéntanos un poquitito de cómo se ve Francia en las primeras horas de Macron. Bueno, muy interesante. ¿Te acuerdas que la semana pasada conversábamos que Macron iba a tener que elegir probablemente un derechista del ala de Sarkozy, del ala de Fillon, ¿verdad?, para poder conducir el gobierno? Así lo hizo. Eligió un personaje llamado Édouard Philippe. Édouard Philippe es un abogado, fue ministro durante un corto periodo del gobierno de Sarkozy, precisamente. Tiene una carrera como novelista, tiene una novela muy vendida en Francia, una novela política muy vendida. Tiene además grandes vínculos con la derecha tradicional. Fue parte de la Unión Popular, que es el antecedente del Partido Republicano actual francés. Y diría, un conservador de viejo cuño. Es un tipo que se opone a los temas de LGBT, por ejemplo, la adopción de las parejas homosexuales. Está en contra de la agenda de drogas, por ejemplo, de la legalización de algunas drogas. Está en contra de toda la agenda feminista. En fin, es un tipo que contradice en la práctica todo aquello que Macron dijo en la campaña, ¿no? O sea, Macron se ha vendido como un liberal centrista y ha elegido como cabeza de su gobierno a un conservador de derecha. Y eso te muestra un poco que Macron no estaba en condiciones de ofrecer gobierno desde su propio sector centrista. Entonces tuvo que recurrir al bloque de la derecha. Y no es cualquier personaje Édouard Philippe. Édouard Philippe fue uno de los 3 cabezas de la campaña de Juppé. ¿Te acuerdas que Juppé era el candidato que iba a llegar a la papeleta finalmente? Socialista, pero perdió la primaria. Alain Juppé perdió la primaria contra Fillon, y después Philippe quedó fuera de la campaña de Fillon. Entonces es de esos conservadores que estaban con Juppé y luego no se sumaron a la campaña final. Es decir, se marginó después de la primaria. Y ese factor es muy interesante porque en el fondo Macron está haciendo una alianza no con el sector dominante del Partido Republicano francés, sino con el sector opositor. O sea, no con el lado de Fillon, sino con el lado de Juppé. Y eso es muy interesante porque genera una nueva alianza, un nuevo contorno de la alianza. Y por el otro lado, con la otra mano, Macron también saca gente del Partido Socialista y del gobierno de Hollande. Acabamos de leer hace 3 días atrás que Manuel Valls, que es la cabeza del gobierno de Hollande, acepta ir en las legislativas de las próximas semanas, que ya son en Francia, en el partido de Macron, en marcha, que es el movimiento de Macron. Entonces Macron tiene por un lado a un primer ministro hiperconservador como Édouard Philippe, y por el otro lado tiene a la cabeza del gobierno de Hollande. Entonces es bien curioso que todo el régimen político, desde la punta derecha hasta el gobierno de Hollande, tienen algún interés dentro del gobierno de Macron, y eso te muestra que es un gobierno, a mi juicio, de fin de régimen, donde todas las fuerzas políticas coinciden en una suerte de gran coalición para salvar el régimen del protofascismo de Marine Le Pen. Y eso te muestra un poco la inconsistencia intelectual del proyecto de Macron, que por un lado se abraza a los conservadores y por otro lado se abraza al gobierno de Hollande. Sí, ahora hay que también entender que Macron, no sé si tenía mucha chance, no sé si hacerlo de otra manera, pero el partido al cual él pertenece es un movimiento recién, no alcanza a tener densidad. No sé si va a presentar y cuántos candidatos va a presentar a las elecciones parlamentarias y cuál va a ser el resultado ahí del movimiento de Macron, que lo vamos a ver ahora. Entiendo que se vota eso en 2 semanas más, ¿no? Sí, 2 semanas más. En las encuestas viene subiendo de forma importante. De hecho, algunas encuestas le adjudican un poquito más del 25% de la Cámara de Representantes, son 570 representantes, y si lograra sumar lo que está dando su partido, su movimiento, con lo que va a conseguir la derecha republicana, probablemente logre la mayoría parlamentaria. Lo que a mí me sorprende, Fernando, es que hay en el mundo de Fillon y en el mundo de Juppé también, incluso en el mundo de Sarkozy, hay
liberales de la derecha francesa, o sea, personas que, si bien tienen un ideario conservador, se han abierto al tema de las drogas, se han abierto al tema del feminismo, se han abierto al tema del aborto, se han abierto al tema de la adopción de las parejas gay. Sin embargo, Macron elige precisamente una persona que se ha cerrado a esas opciones. Y eso es muy interesante porque en el fondo Macron echa por tierra un poco la agenda valórica, así que se pensaba que iba a ser uno de sus ejes de gobierno, al menos al principio, y él dice, en el fondo se deshace de esa promesa valórica y prefiere abrazar el orden republicano y abrazar el orden parlamentario y tener una mayoría, y en el fondo elegir prioritariamente construir su mayoría antes que empujar los temas valóricos. Si esto va a resultar o no, yo tengo mis dudas. Yo no sé qué tan factible es un gobierno que vaya desde Manuel Valls hasta un tipo como Edouard Philippe, y no sé si Macron tenga la capacidad política de conducir un buque tan grande que involucre a tanta gente. Yo creo que es una muestra de debilidad más que de fortaleza, a mi juicio. O mirado de otra manera, también puede ser una forma de concentrarse en lo que Macron tiene capacidad, digamos, que es la parte económica. Sí. Y la parte valórica que Francia es un estado que permite el aborto, que tiene una serie de cosas, o sea, desde el punto, si lo comparáramos con nosotros, está a años luz en términos valóricos. Por supuesto, claro, es que nosotros acá y por lo tanto debe pensar claro, y por lo tanto debe pensar, me imagino, estoy tratando de hacer una hipótesis, que los avances son lo suficientemente profundos en esas materias, y lo que básicamente se necesita es concentrarse en un resurgimiento económico de Francia, asociado además a tu personaje favorito de Europa, que es Angela Merkel. Sí, bueno, yo creo que efectivamente es el plan. Ahora, tiene por delante Macron varios problemas. Primero, tiene que ganar una mayoría parlamentaria, que con este acuerdo que hizo con Edouard Philippe se dé un poco más factible, que la derecha conservadora no lepenista se sume a Macron. Y enseguida tiene un problema, creo yo, mayor, que es que si Macron intenta ser un líder europeísta y Europa sigue encabezado de manera hegemónica por Alemania, está creando el escenario interno Macron para que la crítica del Frente Nacional y de los Le Pen siga creciendo. Porque el gran problema que tiene Francia hoy día es que Francia es comparsa, es arroz, es papas fritas, ¿verdad? Y el filete del asunto, la carne del asunto, ¿verdad? El plato principal es Alemania. Y Alemania tiene el control de Europa por los bancos, ¿no? Porque el poder financiero está en Alemania. Y de ese punto de vista, a Macron no le sirve en la interna ser algo así como el escudero de Merkel. Acuérdate que Marine Le Pen, en un video que recomiendo mucho en YouTube, cuando ella encara a Angela Merkel en la Unión Europea, ¿verdad?, en el Foro de la Unión Europea, le dice a Hollande que él es el vicecanciller de Merkel, o sea, que es como el número 2 de Merkel. Y Macron, tengo la impresión que está tomando el mismo lugar, o sea, un lugar secundario, un lugar de acompañamiento de Alemania, prácticamente hegemonizados por la beta económica. Y este factor, creo yo, Fernando, se va a radicalizar en las próximas 3 semanas, porque en 3 semanas más se elige nuevamente gobierno en Alemania, y está prácticamente pavimentado el camino para que Angela Merkel consiga una 4ª reelección, lo que ya configuraría prácticamente el fin de la socialdemocracia en Alemania como fuerza política. Este fin de semana hubo elecciones locales en la localidad de Renania, y en Renania es un fortín de la socialdemocracia, y sin embargo le fue bastante mal para las expectativas que tenían. Y eso parece anticipar que en Alemania va a ganar Merkel nuevamente. Y eso, por supuesto, tiene repercusiones en cada lugar de Europa. Y Francia es el primer lugar donde eso va a repercutir, porque si Macron quiere ser un líder europeo, va a tener que plegarse a Merkel, y si se plega a Merkel, va a tener el Frente Nacional adentro, y la izquierda adentro también, criticándolo. Entonces, hay un zapato chino para Macron. Sí, con todas estas cosas que han pasado en Estados Unidos, bueno, con las nuevas situaciones en torno a Donald Trump, la situación en Francia y el comienzo del gobierno de Macron, la elección que viene en Alemania, el golpe de ciberataque masivo que tuvo lugar la semana pasada, como que de pronto Venezuela salió de ser el capítulo regalón en algún momento dado de las noticias, a pesar de que siguen las manifestaciones, a pesar de que sigue la situación muy tensa ahí. Y yo creo que alguna vez tú lo señalaste muy insistentemente, Renato,
siempre estuviste esperando cuál iba a ser la intervención de Donald Trump en Venezuela y hasta ahora no se ha visto, digamos. No se ha visto. O sea, creo que es una buena noticia para todos los latinoamericanos que Trump no intervenga en Venezuela todavía. Yo creo que el punto de salida que ha encontrado Nicolás Maduro es que ofreció elecciones en 2018. Y eso tranquiliza, creo yo, a la parte más democrática de la oposición en Venezuela, porque hay una parte de la oposición en Venezuela que ha tirado la toalla respecto a los mecanismos institucionales, y eso hay que reconocerlo. Tal como en Turquía, otra parte de la oposición tiró la toalla respecto a los mecanismos institucionales, y es ese lado de la oposición de Venezuela la que está pidiendo la intervención internacional. Es ese lado de Venezuela el que pide intervenciones militares, intervenciones de la OEA, intervenciones de Estados Unidos. El lugar de Venezuela más complejo hoy día es precisamente los lugares donde la clase media ha tirado la toalla respecto de los mecanismos institucionales. Y era incluso, te diría, un mundo chavista que ha abandonado el barco de Nicolás Maduro. Han aparecido varios artículos de prensa respecto de cómo el chavismo se encuentra fracturado prácticamente por las decisiones torpes, creo yo, de Nicolás Maduro, que han empujado a un sector de la oposición a radicalizarse. Y él ofrece elecciones, el 2018, y eso pareciera que tranquiliza un poco el ambiente. Ahora, yo no descarto que en las próximas semanas esto vuelva a recrudecer, Fernando, porque tiene tantos factores en contra del gobierno de Maduro que es imposible que manejen todos los platillos chinos a la vez, particularmente la crisis económica que vive el país. La crisis económica en Venezuela es terminal prácticamente. Sí, esto de ofrecer elecciones en el 2018 es interesante porque no son elecciones que estén calendarizadas para ese año, sino que se ofrecen, como tú dices. Claro, él está ofreciendo elecciones en el fondo como un mecanismo para salir de la crisis, así lo ha presentado él. Y serían elecciones parlamentarias y serían elecciones, hasta donde entiendo yo, presidenciales también. El problema que tiene la oposición hoy día, Fernando, es cómo aguantan hasta el 2018. ¿Cómo aguantan hasta el 2018? Particularmente el sector de Leopoldo Pérez que está preso. De Leopoldo López, perdón, que está preso. Y ese sector, que no es el sector de Capriles, porque hay que distinguir ahí, ¿no? El sector de Capriles es un sector mucho más democrático, creo yo, con mucha más vocación electoral, y el sector de López es un sector más golpista, creo yo, más desestabilizador del régimen. ¿Cómo conviven esos dos mundos dentro de la oposición de aquel 2018? Es muy complejo. Y también al otro lado, cómo convive el chavismo más radical con el chavismo más moderado. Son debates internos dentro de Venezuela de los dos bloques, y eso tensiona mucho el país, y es eso lo que abre la puerta para la intervención de Estados Unidos. Muy bien, agradecemos a Renato Garín a la distancia este contacto con Combinación Clave el día martes. Que te vaya muy bien. Te mando un gran abrazo, que estés muy bien, Fernando.